Vamos por acá, acá estoy. Vamos, ya, saludos, gente. Mira, mira. Ey. Suale, liso, Corazón. suale, liso. Ah, esa vaina, a ver. Ahí. No, esa vaina no se ve nada. Acá por acá. Claro. Bueno, corazón. Como las 5 y 12. Estamos en Ibagué. Vamos pa' Pitalito, pero pues vamos a hacer paradas. Bienvenidos. El día amaneció algo lluvioso, pero pues solo nos llovió dentro del bus, así que no tuvimos necesidad de mojarlo. Bueno, pues como les comentamos, pues realmente vamos a ir a lo que es San Agustín, pero pues se tenía pensado hacer una parada en Pitalito, aunque pues no se hizo por falta de tiempo. Bueno, ya estamos haciendo la primera parada, pues Castilla, desayuno, acá hacia el pan de bono, negocio popular, no chulo. Hoy, ¿qué desayunamos? Mano. No, pues ya yo les pongo uno porque no me han traído el caldo. ¿Usted qué opina, Tomás, de ¿Cuántos caldos eran? dos? Y no me han traído el mío. ¿Usted qué opina de su huevo de 6.000? Terrible. Uy, pues buena presa trae. Que trae buena costilla. En el corazón del Huila, donde el río Magdalena serpentea entre montañas cálidas, se encuentra Betania, una represa que cambió para siempre el paisaje, la economía y la vida de miles de personas. La represa de Betania está ubicada entre los municipios de Yaguara, Teruel y Obo. Entró en operación en 1987, convirtiéndose en el primer gran proyecto hidroeléctrico construido sobre el río Magdalena. Su espejo de agua supera los 7.000 hectáreas y su profundidad llega a más de 70 metros. Betania nació como respuesta a la necesidad de ampliar la generación eléctrica del país. La idea era aprovechar la fuerza del Magdalena Medio para garantizar la energía constante en una época en que Colombia sufría frecuentes apagones. Claro, Betania también ha tenido sus controversias. Cambió la vida de pescadores tradicionales, modificó el cauce natural del río y ha enfrentado problemas de cimentación. Hay unos principales personas afectadas, que eran las personas que vivían en la zona que inundaron en razón, digamos, de este megaproyecto, y otras personas que denominaron que no eran afectadas directamente, pero que a su vez pues, fueron desplazadas sus formas de empleabilidad, subsistencia, relación con el territorio, relación de arraigo. Fueron totalmente despojadas, abandonadas, y eso hizo que pues digamos se afectara la mayoría de la población, y las recompensas que según la obra pues no fueron lo suficientemente acertadas, o las acciones de reparación no fueron las adecuadas para a diferencia de la represa Quico, una movilización social tan fuerte porque se hizo en 1980 más o menos. En esa época, digamos, la movilización social estaba orientada hacia otros temas, en el Cauca, sobre todo en la recuperación de las tierras, y acá en el departamento del Huila no era tan fuerte en ese contexto. Sin embargo, nosotros vemos aún vestigios, digamos, de esa conciencia social y ecológica que tienen las personas en torno a la recuperación de sus territorios. Diferencia también de el Quimbo, las personas que se vieron afectadas en este proceso, digamos, de construcción de la obra, que fueron despojadas y desplazadas de sus tierras, pues no fueron reparadas como debían ser, es decir, no fueron capacitadas para poder hacer un tránsito en su economía, no fueron orientadas tampoco o reubicadas en zonas que pudieran ejercer, por ejemplo, acciones de agricultura, trabajo de la tierra. Cuando me arrancan del territorio en el que yo genero un arraigo, unas costumbres, un hábito, una relación con la tierra, cuando me desarraigan y me voy a implantar a otro contexto, por supuesto hay una pérdida de la personalidad
o una despersonalización, también podríamos llamar. Pero más allá de la ingeniería, lo que realmente impresiona desde el mirador es el paisaje. Antes este territorio era una zona seca atravesada por el Magdalena. Hoy la represa creó un ecosistema completamente distinto. Aves, peces y vegetación adaptada a este nuevo cuerpo de agua. Si vienes a Huila, este mirador es una parada obligatoria. No necesitas llegar hasta el pueblo ni entrar a la represa. Desde aquí puedes sentir la inmensidad del agua, el calor del valle y la quietud del Magdalena detenido por concreto. Bueno, pues ya estamos descendiendo a nuestra última para el día de hoy. Estamos exactamente más en el centro de Huila, cerca de Garzón, en donde pues el Magdalena desciende entre montañas áridas y bosques secos, donde podemos ver que se levanta uno de los proyectos hidroeléctricos más debatidos en Colombia, la represa del Quimbo, un espejo de agua de más de 8.000 hectáreas construido sobre un río que ha sido vida, ruta e historia para miles de personas. La represa Quimbo está ubicada entre los municipios de Garzón, Gigante y El Agrado. Fue construida por la empresa Emgesa y comenzó operaciones en el 2015. Tiene una altura de casi 150 metros y genera alrededor de 5% de energía de todo el país. El proyecto como tal comenzó en el 2009 y desde el inicio estuvo rodeado de debates, desplazamiento de comunidades, pérdidas de bosques, impacto en la pesca y cambios en el ecosistema del Magdalena. Sin embargo, también es una fuente importante de energía y hace parte del sistema hidroeléctrico nacional. Para dar paso a este embalse, más de 8.000 hectáreas de tierras fértiles quedaron bajo el agua, cultivos de cacao, café y plátano, veredas completas, caminos ancestrales, y todo se transformó en un paisaje acuático nuevo, inmenso y silencioso. Según las cifras oficiales, cientos de familias fueron reubicadas o indemnizadas. Para muchos campesinos, la llegada del proyecto significó dejar atrás sus tierras, sus cultivos y una forma de vida ligada al Magdalena. Pues bueno, ya aquí lo primero que uno más aprecia del embalse es la ascensión y el silencio. Es impresionante ver cómo el Magdalena se convierte en este lago enorme de color azul. Yo en mi vida he visto Magdalena de este color. El Quimbo se construyó en una zona de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia. La fragmentación del hábitat, la cimentación del río y las modificaciones del flujo del Magdalena generaron cambios que aún hoy se estudian. Hoy en día, algunos sectores la apuestan al turismo, recorridos en lancha, avistamientos de aves y paisajes para fotografía. El Quimbo tiene un entorno natural increíble y potencial para actividad ecoturística, como la que vamos a realizar más adelante, que es el recorrido en lancha, donde pues vamos a ver si podemos entrevistar al lanchero que nos cuente un poco de su experiencia de cómo ha sido su vida desde que llegó a esta represa acá. El Quimbo es más que una infraestructura, es la historia de un río que cambió de forma para satisfacer la demanda energética de un país. Es una obra que dejó huellas, pero también abrió preguntas sobre el equilibrio entre el desarrollo, conservación y memoria. Desde que se empezó a llenar. Sí, desde llenado en el 2014. Sí. ¿Y antes dónde vivía? Ahí en Garzón he ido toda la vida. ¿Cuánto tiempo desde que como cerraron las compuertas tardó como en llenarse? Un año exactamente, para poder navegar un año. ¿Un año? Sí. ¿Y desde cuándo estás trabajando en esto? Aquí desde... Sí, hace 10 años. Que llenamos, sí. Como tal yo intenté trabajar ayudándole a mi hermano, ¿no? Que él tenía el bote. Y hace que por ahí 6 años empecé a manejar. ¿Y aquí qué pescan? Pues hay mojarra, carpa, bocachico, más hay capaz. Pero pues lo que más se ve es la tilapia, no la mojarra negra. Ya lo otro es muy escaso. Bocachico es otro que sale antes de ese día. ¿Y antes cómo era acá antes de que hicieran? Pues es como, ese es el Magdalena medio, ¿no? Represado. Entonces antes de que hiciera el llenado, pues era el río, ¿no? Él pasaba precisamente por estas peñas, pasaba por en medio de las dos primeras columnas redondas de columnas cuadradas del puente, perdón. Y ahí pasa. No sé si escucharon en un principio que decían que el pescado acá sabía feo y todo eso por la tala que hicieron y no limpiaron nada de eso. En el principio no se podía navegar, era muy difícil navegar por trabajo. Mucha palizada. Sí, navegar al principio era complicado. O sea que tú te criaste bañando también en el río acá. Sí, prácticamente. Nosotros antes del llenado veníamos cada 15, 20 días. ¿Para ti qué tal es que hayan hecho este proyecto? No, pues para nosotros fue buenísimo. La gente que son trabajando ahí, pues nos ha ido bien, gracias a Dios. Me decían uno de ahí tus compañeros que
hace 4 meses está llena, pero que también han pasado tiempos de mucha sequía. Sí, por ejemplo, ahorita lleva así, porque este es el nivel máximo, por decirlo así, que son 720 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Lleva más o menos eso, 4 o 5 meses. Pero por ejemplo, el año pasado que estuvo 6 meses totalmente seca, que pasaba el puro río hasta por acá. Entonces estuvimos parados, subimos los botes, el tráiler y todo eso, que no podíamos prestar el servicio por lo mismo. Tuvieron varios problemas que nos querían sacar y todo eso al principio. Ahorita es que ya no dicen nada. Pero al principio sí, decían que no se podía. Porque me decían que en esa inundación que hubo hace unos meses se tapó, o sea, llegó a tocar. Ah, sí, subió muy rápido. O sea, pasó la marca de ellos, 720 metros. Ahorita pasamos por ahí por el lado del puente para que lo vean. Y la pasó, subió como 2 metros por encima. Nunca había visto eso. Y por ejemplo, los miradorcitos que hay, donde está la estrellita, donde está la luna, todo eso, los tapó. El único que quedó fue el último de la parte de arriba que está cerrado. Ese quedó por fuera, pero pues también el agua estaba ras, por decirlo. Nunca había llegado hasta allá. ¿Y qué tal el turista? ¿Se mueve mucho? Sí, gracias a Dios, desde que la represa está así alta, los 4 o 5 meses que llevamos, ha ido re bien, ha estado bien, sin movido. Y los fines de semana sí. O sea, entre semana es un poquito menos, ¿no? Baja graneadita la gente, pero el fin de semana sí uno viene tipo 3, 4 de la tarde y está lleno, que no le O queda sea, una que esto persona. un domingo debe ser... Buenísimo. Por ejemplo, ese fin de semana que pasó, que fue con Puerto los 2 días estuvieron muy buenos. Las casetas llenas. ¿Se trabaja solo en la lancha, sí? Sí, sí, señor. Los ¿Cuántos viajes más o menos hacen un día de Managua? Bueno, lo que pasa es que nosotros por lo que tenemos 5 botes, pues son 5 turnos, ¿no? Que los hago todos en esa misma, pero en un día hay veces puedo salir cada uno de a dos firmas. Eso se le suma a la gente que monta en los inflables, lo que es la dona, el gusano, las motos. En el corazón del Huila, el Magdalena sigue su curso, ahora extendido, silencioso y brillante. Así es el Quimbo, una mirada al futuro, construida sobre las aguas de un pasado que nunca se olvidan. Así que pues los invitamos, a los que estén viendo esto, que si pueden pegarse la pasadita por acá, vengan, les hagan el gasto a los muchachos del puerto y que disfruten de estos bellos paisajes que nos regala el departamento del Huila. Como a las 7 de la mañana, ya estamos en el segundo día y vamos a ir el día de hoy a San Agustín, a ver qué tal nos va. Por ahí está Tomás, pero no va a cerrar la puerta. El desayuno estuvo chévere, no tomé fotos como olvidó, estaba cargando el celular, pero... bueno, no nos vaya a llover porque si no nos metemos a la... Vamos al el hotel. Por aquí en el hotel, siempre es grandecito. Allá quedan cuartos. El que estamos nosotros, ya por la noche les muestro que ya están cerrando. Eso. Es como la red social y aquí a la cocina. Ya el otro. Se porque que anoche no dejó dormir. ¿Dónde vas, niño? Hoy les quiero presentar a una de las personas que más conoce, siente y respira este lugar sagrado, el Parque Arqueológico de San Agustín. Su nombre es Don Hernán, y desde hace 39 años ha sido el puente entre estas esculturas milenarias y cada visitante que llega buscando respuestas. Aunque Hernán nació en Popayán, solo vivió allí poco tiempo. Aún siendo bebé, su familia lo trajo a estas tierras del sur del Huila, y desde entonces San Agustín lo adoptó. Aquí creció, aquí aprendió a leer la montaña, a descifrar el clima, a distinguir el canto de los pájaros. Aquí también descubrió su vocación, contar historias. Yo soy de los 10 que más hablo, pero hablo de las dos épocas. Uno, la ciencia, los científicos, lo racional, y la otra es el pensamiento indígena. Indígenas, ¿por qué? Tuve la oportunidad en los 20 años que he tomado viaje, 2 años y medio que he dejado de tomar viaje, y 2 años y medio que he tomado viaje, pero 20 años que tomaba viaje casi una vez al mes durante 20 años, haga la cuenta. Son más de 200 veces, entonces tomé viaje con muchos taitas que son de las comunidades
por eso me aprendí. Y todo eso está en la parte del Amazonas. Bueno, pues antes de empezar el recorrido por el Parque Arqueológico San Agustín, quiero mostrarles primero el museo. Aquí es donde uno empieza a entender quiénes fueron los que levantaron estas esculturas tan brutales. Este museo hace parte del Parque Arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí se guardan piezas encontradas durante décadas de excavaciones y nos ayudan a entender cómo vivían las culturas que habitaban esta zona hace más de 2000 años. La mayoría de hallazgos se hicieron entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. Investigadores como Coran Preus, Luis Duque Gómez y otros arqueólogos colombianos ayudaron a reconstruir la historia que hoy conocemos. La cultura de San Agustín no tenía escritura, así que lo que sabemos viene de lo que dejaron: tumbas, cerámicas y sobre todo esculturas. Eran comunidades agrícolas, muy conectadas con la naturaleza, y creían fuertemente en la vida, después de la muerte. Por eso cada tumba tenía guardianes esculpidos y símbolos de protección. San Agustín tiene la mayor concentración de esculturas megalíticas de toda América. Es único, no hay otro lugar así. Y todo lo que vemos acá en el museo nos prepara para entender mejor lo que es el parque afuera. Pero hay unas que son lajas especiales, son muy sencillos los dibujos. Por ejemplo, esta es la representación de una tapa de tumba relieve que estaba mirando al interior, no hacia afuera, sino hacia adentro. Y si vemos, las orejas son grandes, los ojos redondos, son de mono. Está en un estado alterado de conciencia que está diciendo que está ido, que está loco. Resulta que en las comunidades indígenas no se maneja eso. Cuando están en los estados alterados de conciencia para las comunidades indígenas no existe. Existe el estado elevado de percepción, que es diferente, es la capacidad de poder percibir más allá de la realidad, lo que ven más allá. Los ojos no están conformados claramente, cuando digo conformados claramente es porque los ojos se puede ver perfectamente que puede estar en un estado dormido o puede estar en un estado de interiorización, un estado metido dentro de sí mismo, ¿listo? Pero se conoce también como un retrato funerario. Esos nombres son nombres que se los dado, nosotros los damos, pero con una aclaración. No se deben nombrar las estatuas con nombres de nosotros, porque nosotros no sabemos qué representaban, ¿listo? Se presume que era una tapa de tumba y se presume que era el retrato funerario, ¿listo? Orfebrería, oro. Los indígenas aquí, hay un estudio de César Velandia que habla sobre orfebrería. Y la orfebrería en donde se puede notar aquí en San Agustín, a pesar de que los libros digan, los arqueólogos digan que aquí era una cultura pobre, que no había oro, que no había riqueza y ¿dónde la podemos encontrar? En los collares, en las manillas, en los brazaletes, en las coronas, en los cinturones. Aquí había oro. ¿Qué otra cosa que se perdió? Que lo robaron, no sé quién, pero se lo robaron. ¿Listo? Pero hay. Y las representaciones generalmente lo tienen expresado. ¿Qué era el oro para las comunidades indígenas? El oro para las comunidades indígenas era símbolo de riqueza espiritual. Y para los españoles, símbolo de riqueza, ¿qué? Material. Hablemos del bebé. El bebé tiene los aparaticos. Dicen los arqueólogos en el tiempo anterior, estamos hablando de 1960, 70, decían que tiene los cachumbitos, las coditas del cabello del bebecito. No son cachumbitos, son ¿qué? El aparatico que servía para hacer deformamiento del cráneo. ¿Listo? Para deformar el cráneo. Y lleva el bebecito en los brazos y en las manos lleva ese rombo. ¿Lo ven en las manos? La forma de los dedos, ese rombo. Recuerden ustedes el bolsito, no lo tiene ninguno de ustedes. Casi, no lo tienen. Casi, no, los bolsos que hay en la parte de toda, en la Sierra Nevada de Santa Marta, los arhuacos, los guajiros, es el rombo. ¿Y ese rombo qué representa? Desde la mitad hacia arriba, la representación del mundo superior, y de la mitad hacia abajo, la representación de este mismo tocado. Aquí es el nudo, esta es una punta de la trenza aquí, hablemos así, y la otra punta está aquí. Mismo tocado que tiene una cultura que está en Chile, ¿cómo llaman ellos? Los mapuche. Y el objetivo aquí de nosotros poder ver esto es que no representa un solo pueblo, sino representa los diferentes pueblos que venían de dónde, del Amazonas, del sur del continente, del norte del país, posiblemente llegaban de México aquí. Y uno dice, pero ¿cómo llegaron aquí? Había su forma de venir, ellos venían por los ríos. ¿Sí me explico lo que se dice? Venían por los ríos. Y entonces van subiendo por el río, Magdalena, el Cauca, el Patilla, el Amazonas, no el Amazonas, sino el Caquetá. El Caquetá, como suben hasta Mocoa, es navegable. De ahí suben a pie hasta Yunguillo, de Yunguillo llegan a Santa Rosa, Cauca, de Santa Rosa, Cauca bajan aquí, territorio. Se demoraba 1 año, 2 años, pero llegaban caminando. Los arqueólogos dicen, es una representación que lleva los bastones que sirven para trabajar la tierra.
Si fueran para trabajar la tierra, tendrían volumen para formar peso y poder abrir la tierra. Y si vemos el dedo pulgar da la vuelta, ¿qué me está explicando? Que el objeto es delgado. Imaginemos que este es el objeto y este es el dedo, vean aquí, el dedo pulgar, ¿sí? Es un bastón de poder, son báculos. ¿Y para qué representan? ¿Qué representan estando allí? Los báculos, ¿qué representan los báculos? Los báculos lo que representa es el conocimiento, y entonces son los chamanes. En la parte superior lleva una piel, que es la piel de una serpiente con las hendiduras, que son las pintas, y en la parte de aquí está algo muy especial que lo vamos a ver, una gradita, dos graditas, es la concepción del mundo superior, la pirámide. Y hoy están hablando, como es arriba, es abajo, es un concepto muy de la metafísica, esas personas que manejan esos conceptos como tan espirituales, dicen como es arriba, es abajo. En el mundo indígena, como es arriba, las pirámides que están construidas hacia abajo, en el otro mundo, esa es la contraparte. En la parte del mundo, este es un gorro que tiene un nivel, dos niveles aquí encima, pero también está aquí la pirámide. Una pirámide con dos niveles, un nivel, dos niveles. Y uno dice aquí, lo que dice la ciencia, es que estas culturas se murieron. No, no están muertas, están vivas. ¿Listo? Ojo lo que estoy diciendo yo, ojo con lo que estoy diciendo. Porque eso es aprendido de las comunidades, ¿listo? Está vomitando un espíritu maligno, está tocando un instrumento musical. Que lo que don Hernán sabe no solo está en las publicaciones científicas. Él conoce los senderos como si fueran líneas de su propia mano. Sabe dónde pega el sol en la mañana, cómo suena el viento antes de llover, qué historia le duele a cada estatua. Su guía no solo es información, es memoria viva, tradición oral, amor por lo que cuida. Don Hernán no solo acompaña recorridos, es un guardián, un defensor de este patrimonio que pertenece no solo a San Agustín, sino a toda Colombia y al mundo entero. Muchos visitantes regresan solo para volver a escucharlo, para sentir que aquí, entre estas figuras ancestrales, todavía hay alguien que lo entiende como si fueran viejos amigos. Una cosa, segundo, ¿qué representa? Se considera que es una deidad al maíz. Deidad, ya hablamos nosotros, deidades no existen aquí, ya no existen deidades, no existen dioses, deidad del maíz. ¿Por qué? Porque se considera que las manos redondeadas lo que lleva son mazorcas de maíz. Esa representación que tiene en el abdomen son 5 líneas que se repiten arriba en 5 espacios en el gorro. 5 líneas que se consideraba anteriormente que era la concepción de la germinación del maíz. Desde que siembra hasta que nace son 5 días. Ojo a esto, pasado. Pero cuando viene el señor sacerdote, el alemán, cuando se conecta a él aquí, se concentra, dice, no, no tiene nada que ver con dioses, es una representación de una mamá que lleva el bolso y en el bolso tiene el bebé, ahí está el bebé. Las manos redondeadas, pero podemos ver el dedo pulgar que está allí. Y arriba en la boca, se considera que es como una mazorca de maíz, y abajo también mazorca de maíz, entonces se considera que es una representación del maíz. Un mono a un lado chupando el agua, o sea, absorbiéndola, y el otro mono al otro lado la está botando, tenemos 2 monos. Y el otro mono, sí, la concepción es del guaviare, del guaíbo, y aquí está expresado. Pero me indica abajo 1 mundo, 2 mundos, 3 mundos, 4 mundos. Está sentado. ¿Dónde se sentaban? Alrededor del fuego. Y una cosa, ¿representa mujer o varón? ¿Qué opinan ustedes? La energía de la escultura es femenina. Las tumbas de la cultura agustiniana solían construirse en cámaras de piedra. Muchas están acompañadas de esculturas que representaban seres protectores del difunto. Para ellos, la muerte no era un final, sino un tránsito. Por eso preparaban cuidadosamente el espacio para acompañar y proteger el alma del difunto durante este viaje. Algunas tumbas fueron hechas para personajes de alto estatus, jefes, chamanes o líderes espirituales. Esto se puede ver en la complejidad de la cámara funeraria y el tamaño de las esculturas. Esta figura que ves aquí probablemente representa un chamán o un guía espiritual. Los chamanes eran quienes comunicaban el mundo humano con el mundo sobrenatural. Fíjate en los detalles, muchas esculturas muestran ojos almendrados, colmillos o elementos animales. Esto simboliza el poder chamánico de transformarse o conectarse con animales protectores. Los chamanes eran considerados mediadores, capaces de viajar entre dimensiones espirituales. Por eso aparecen en el centro de complejos funerarios importantes. A los lados del chamán o en la entrada de la tumba aparecen los llamados guardianes. Estas esculturas tenían la función simbólica de vigilar y proteger el descanso del difunto. Algunas tienen rasgos felinos, otras parecen guerreros, otras combinan humano y animal, algo muy típico del arte agustiano.
En muchos casos, los guardianes sostenían objetos como bastones, máscaras o armas rituales, representando fuerza y protección. Algo fascinante de esta cultura es que muchas esculturas muestran cabezas con formas alargadas o modificadas. Esto representa la práctica de la deformación craneal intencional, una tradición muy antigua y extendida por varias culturas prehispánicas. La deformación craneal se lograba mediante tablillas que se colocaban en la cabeza de los bebés recién nacidos, moldeando el cráneo mientras aún era flexible. No era algo negativo ni dañino, era un símbolo de estatus, identidad o belleza. En el caso agustiniano se cree que quienes tenían deformaciones craneales pertenecían a grupos de élite o tenían roles espirituales, como chamanes o líderes. Por eso varias esculturas muestran cráneos alargados o formas no naturales, estas representando no monstruos sino líderes reales de la época. Las tumbas, los chamanes y sus guardianes nos hablan de una cultura profundamente espiritual y simbólica. Cada escultura es un mensaje del pasado, tallado para acompañar a sus muertos, pero también para contarnos a nosotros su forma de entender la vida, la muerte y el universo. San Agustín no solo es un parque arqueológico, es un lugar donde las piedras cuentan historias que siguen vivas. Lo que ven aquí no es una escultura cualquiera, ni un altar ni un cementerio. Lavapatas es una fuente ceremonial. Hace más de 1000 años la cultura agustiniana talló toda esta roca volcánica para controlar el agua y convertirla en parte de un ritual sagrado. Este sitio es como una especie de templo hidráulico, posee canales, pozas y relieves que guían el agua y hacen deslizarse en distintas direcciones. Aquí encontramos figuras de serpientes, lagartos, ranas y formas humanas talladas en bajo relieve. Para los agustinianos estos animales estaban ligados al agua, a la fertilidad y el renacimiento. Todo el parque está lleno de montículos funerarios, guardianes de piedra y monumentos megalíticos, pero Lavapatas es diferente. Aquí no se enterraba a nadie, era un espacio vivo, integrado a la naturaleza donde el agua y las piedras se unían para dar un mensaje espiritual. Hasta ya en el grupo nos encontramos con unos indígenas, creo que son nahuas y eso. Ahorita a ver si consigo entrevistar a alguno que quiera hablar. Y pues básicamente es esto. Es una planicie donde pues también tenemos esas esculturas representativas, muy fuertes femeninas, como ya nos habrá comentado el día anteriormente, lo habrán escuchado. Personalmente personalmente no, o sea que en estas tribus que habitaban antiguamente San Agustín, las que mandaban a las mujeres, porque pues las mujeres son las vidas, sin ella pues no hubiera vida. Entonces está bonito, puede venir acá a hacer el camping. Algún día el pato lo vamos a pagar entre todo el país. Si no, la juventud, las señoritas, si no piensan bien, ahí lo desquitan a nosotros, tanto a ustedes, tanto a los estudiantes, a todo el mundo. No solo a un indígena, a un negro, a un nasa o cualquiera, no. Pagamos todos. El pato ruto nos toca que pagar todo. Entonces ahí toca que pensar mucho y analizar. Ustedes también, de aquí a mañana van a ser señoras, doctoras, doctores, cualquiera de esos. Entonces ahí se pueden ir viendo cómo es que se han sido más antes. Hoy en día que estamos de 1492 hasta ahora, qué política, qué religión, qué están armando y por qué es que hay muchas guerras en todos los países. Por ambición, por egoísmo, por sectarismo, por tener ellos nomás, porque nadie no tengan plata, no tengan cómo andar para que quede con las manos cruzadas. Si soy yo, todo el tiempo tengo que ser yo. Así está el Estado. Entonces, para que no pase eso, entonces nosotros estamos pensando y analizando eso también. Lo dejo ahí, gracias. Al uno volverlo público, como hacen muchos, por lo menos esta parte se ve que los más llamados guaqueros sacan una figura grave que más fuertes. Luego llegan, les caen y los expropian. ¿Por qué? Porque no están en un territorio militar, en una sociedad. Entonces ya están sometidos a la ley. Y así, ¿cuál es el objetivo por lo menos de las imágenes? Es como cuando uno carga la foto de un familiar, recordarlo. Pero el recordarlo no significa que lo esté adorando, porque a través de él se da la energía y se da la autocompasión. Uno también lo puede hacer mediante pantalla mental y muchas cosas, simplemente posesión de mandos, sino que el sistema también lo llevó a que todo dependa de un médico.
porque el médico nunca le va a dar la solución a las más llamadas enfermedades. Y uno está parado sobre la medicina que lo va a curar. No lo va a aliviar, lo va a curar. Me voy por... ¿Me puede regalar un segundo? ¿Me puede regalar un político? ¿Me puede regalar un segundo? Sí, señor, está su espacio. Tiene el bolso. Y ayer hicimos énfasis a este bolso en dibujo. ¿Se acuerdan? Pues recuerdan aquí, mundos superiores, mundos inferiores. Y no es de ahora. Está en todas las culturas de América y lo pueden ver ahí. ¿En dónde? En el guayuco y atrás en la parte de la cabeza del mono. Ahí está. La misma representación. Y lo vemos nosotros en toda la estatuaria de San Ángel, de aquí de Hinos, de Salado Blanco, la de la Plata Huila. El mismo signo. Esto se conoce en la parte del Perú como la chacana. Concepto de los mundos superiores y mundos inferiores. Pero eso implica una información mucho más profunda. Está relacionada con la vida, siempre relacionado con la vida, es con el sol, con la luna, con la tierra y todas las fases, ¿cierto? Las fases de la luna, total. Esto es profundo, ya eso se lo dejo a ellos. El tejido depende del pueblo, este es tejido NASA. Es tejido NASA porque NASA trabaja mucha figura exacta, mucha matemática, ¿sí? No en el sentido de conciencia que la matemática, sino y cada comunidad tiene su cosmovisión. Por eso el tallado, cada comunidad tiene su tallado porque viene de origen. El cómo se les transmitió, ese conocimiento se perdió. Sí, pero todos vamos a lo mismo, porque todos tenemos un acceso. Es el espíritu que habita en cada uno de nosotros. Y cómo uno va aprendiendo, consiguiendo libros de doctrina espírita, metafísica, un poco de cosas, pero hay que saberlas mapear e interpretar. El que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que escuche. Eso también hace parte del sistema religioso, si no son expresiones metafísicas, fuera del oficio. Bueno, ahora estamos en Alto de Ídolos, que ya no estoy. Al igual que el lugar que gritamos Alto de las Piedras. Pues siguen habiendo los mismos monumentos, solo que aquí son muchísimo más grandes. Como pueden ver. Siempre estoy lejos, me voy a acercar como para que la vean. El tema ya ustedes han manejado mucho y hemos estado hoy en la parte de otras tierras y vimos más información, ¿no? Esta de acá se encontró a profundidad de 3 metros. Profundidad de 3 metros. Y había un montículo de 6 metros de altura. ¿Se imaginan la profundidad que tenía? Y se encontró como guardián de una tumba. Que observan ustedes, los ojos están aparentemente cerrados. Tiene una flecha. Y dice saber la interpretación que eran guerreros. La flecha en el departamento del Cauca, los NASA, la tienen como los intactos, la tienen como símbolo de qué, del conocimiento. Son grados. En una persona que tenga 2 flechas, que tenga 3 flechitas, ¿sí? ¿Sí? Es lo mismo como los indígenas de allá del Amazonas, las plumas, conocimiento. Las flechas no representan símbolos de guerreros, no representan guerra, representan conocimiento. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Este de acá está sentado y así era como se sentaban los indígenas alrededor del fuego. La siguiente, la columna, vemos en bajo relieve una figura oscura, ¿no es cierto? Se encontró más adentro y luego la trasladaron. La que estaba acá afuera la trasladaron para adentro y la que estaba adentro la trasladaron aquí. ¿Listo? La tercera, la color blanco, que es, si la ven la piedra, es una toba, ceniza volcánica compacta. ¿Qué es ceniza volcánica? Cuando el volcán entra en erupción, bota lava, bota piedras, bota arcilla roja, teniendo la cantidad de hierro, pues más coloroso, ¿cierto? Y una cosa, observan la piedra, y es la que tiene incrustaciones de rocas diferentes, por eso le conocen como cenizas volcánicas, porque tienen piedras diferentes disputadas dentro de ella misma. ¿Qué tienen las manos?
una ardilla. En la mano izquierda tiene la cabeza, en la mano derecha la cola, pero la cola termina en representación de pene. Ahí está el problema. ¿Qué representa la ardilla o qué representa el pene para las comunidades? Es la fertilidad o alguna cosa. En la parte de atrás tiene una cesta, cesto, canasto, donde lleva 2 peces. Está el de la derecha, el de la izquierda está perdido. Posiblemente fue guaqueado aquí el sector, entonces se robaron el pedazo del pescado que había en el otro lado. Pero esos son peces, y peces a grandes así no hay aquí. Donde hay peces así grandes, pues vemos al Amazonas, siempre estamos volviendo al Amazonas. Hay un corredor dolménico, dolmen, la mesa en piedra, ¿cierto? Y al fondo, si lo observas por dentro, al fondo ven un sarcófago, y el sarcófago lleva tapa que no tiene relieve. Pero el sarcófago tiene el pequeño canal. ¿Y qué representa el canal? El sexo. Y entonces cuando tiene canal es el sexo femenino. En cambio, cuando no tiene canal, no es el sexo femenino. Es representación de sarcófago masculino. Pero ¿quién protege ¿quién protege a la representación cuando está enterrado una mujer? ¿Quién lo protege? Ahí lo podemos ver. Ahora vamos a ver hombres que en la parte de atrás están enterrados hombres, pero en la parte de protección es una mujer la que la está cubriendo. Pero el espíritu ahí es masculino, pero atrás enterrado una mujer. ¿Sí me hago comprender lo que estoy viendo? Y montículo, fíjate, total. Esto está de los más auténticos, más, como dijeran, más reservados. Y ahora sí, observen los ojos. Hay personas que dicen que esto representa más como el plano de una silueta de una mujer. Pero yo honradamente hasta el momento no lo entiendo, pero están diciendo sí que es una mujer. O sea, que es como raro esa cabeza, ni cierto, esa cara. Y una cosa especial, acá es un ave. La que está aquí en el rincón es un ave, como tiene dañado el pico. Allá hay un banco ceremonial y al otro lado es una figura que es tridimensional, o sea, tres identidades. Una que mira a este lado, otra que mira a este lado acá, que puede ser ave, y la otra se mira hacia el otro lado. Una es humana, la otra es de ave y la otra es de un animal, no lo conozco bien, pero una es humana, la que está mirando, la otra de acá. La otra es tridimensional. Especial en este lugar se encontró una capa de ceniza volcánica, cinerita. ¿Y por qué la capa de cinerita? Porque en esta parte, aparentemente ellos la recogieron la ceniza volcánica, la recogieron las nuestros dos volcánicas, el volcán de Curacé, y entonces la recogieron y la colocaron como ofrenda. Y se quedó aquí y se perdió. La dejaron allá en el detalle, pues lógicamente el viento se va perdiendo. Estamos hablando de 75 a esta hora. No, el transporte. No, al estrecho Magdalena. Bueno, como les había dicho, 2,20 metros es el ancho del río. El color del Magdalena es turbio, típico porque el sedimento, la parte más angosta, el sedimento se guarda. Y pues así porque pues anoche llovió. Si se pregunta, pues obviamente no se puede bañar. Hacia el lado ya está muchísimo más turbulento ahorita. Y ya.
Bueno, entonces, estas tarjeticas que ustedes pueden apreciar acá son tarjeticas recicladas de naipes. También las hago de radiografías, botellas plásticas, cartón, carpetas, pero anteriormente eran en madera, entonces eran mucho más gruesas, eran más o menos como este maderito que yo llevo acá. Ahora reciclo porque, aparte de que le doy utilidad a algunos materiales que están por ahí botados, me hacen más liviano el tejido. Entonces, si yo enhebro las de madera para estos 64 hilos, el volumen me aumenta hasta acá y le tengo que hacer mucha fuerza a las manos. Ya poniendo las recicladas, como son más delgadas, pues le hago menos fuerza a las manos y puedo tejer más cantidad de hilos. Entonces, cada una le pongo 4 hilos. Cada hilo tiene este huequito porque la función de la tarjeta es girar para intercalar los hilos. Lo que yo les puedo explicar pues ya es el cuarto paso, que es cómo tejer, porque ya tengo diseñado, enhebrado hilo por hilo, desenredado. Cada hilo debe de ir en la posición correcta y en el tono correcto dependiendo del diseño que yo haya preparado en un cuaderno. Entonces al diseño que yo preparo le pongo letras, números, lo coloreo y luego sí empiezo a poner hilo por hilo. Entonces este ya es el cuarto paso porque como ustedes pueden ver yo ya tengo armado el telar. Y lo que hago es lo siguiente, deben de apreciar justo aquí en esta parte. Lo que hago es girar para intercalar todos los hilos de esta forma. ¿Sí? Ahora bajo, subo por el medio de las dos paredes del tejido dentro con este madero y ajusto. Luego tiemplo el hilo del amarre, lo tiemplo hacia acá, pero lo paso hacia acá. Y esa es como si fuera una puntada en cualquier otro tejido. Y para este diseño debo de hacer 16 giros en esta dirección, luego 16 giros pero al lado inverso y así logro mantener el diseño que tengo preparado en este telar, que es el que ustedes pueden apreciar acá. Los símbolos son símbolos precolombinos encontrados en cerámica y también en piedra. Y este mismo textil lo elaboro poniéndole pepitas por dentro, como en este caso, tiene pepitas. Entonces la pepita va sobre el hilo del amarre, que es este. Cuando le voy a ubicar la pepita, lo que hago es bajar la pepita, ponerla sobre el tejido, presionar y continuar. Entonces la pepita no se va a caer porque ya va tejida sobre el hilo del amarre, más no va a pegar. Y si ustedes desean, pues pueden en esta partecita tocar el textil, conocerlo, no hay ningún problema. En este tejido fino elaboro pulseras, tobilleras y gargantillas. Y el mismo tejido, pero el hilo más grueso, elaboro los chumbes que ustedes pueden apreciar. Los chumbes, en realidad mira, estos chumbes para cada uno de ellos utilizo solamente 100 hebras de hilo, que es la misma cantidad de hilos para tejer esta pulsera. La diferencia es que para estas son hilo muy fino y para ellas es hilo más grueso. Para estos son 100 hebras de hilo nomás y para estos también son 100 hebras de hilo. Y la diferencia es mucha en grosor, pero es por el grosor del hilo. ¿Sí? Y pues si desean pueden seguir, observar, consultar precios y comprar sin compromiso. En un mundo que cambia tan rápido, personas como Don Hernán nos recuerdan algo esencial, que la historia no solo se conserva con documentos, sino con voces, con personas que eligen dedicar su vida a protegerla, honrarla y compartirla. Después de 39 años, Don Hernán sigue aquí, guiando, contando y cuidando, haciendo que cada visitante se enamore un poco más de San Agustín. How it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing makes people